como el cuerpo de Cristo. Y también pudimos ver que la palabra misma demuestra a Jesús como la cabeza de ese cuerpo, la cabeza de la iglesia. Y vimos cómo el apóstol San Pablo usaba diferentes imágenes relacionadas, obviamente una de ellas al cuerpo, para poder enseñarnos, mostrarnos la función de la iglesia. Veíamos cómo el cuerpo está compuesto de muchos miembros y cada miembro tiene una función sumamente importante, y cómo este cuerpo unido entre sí funciona a la perfección. Amén. Ahora dijimos, vamos a adentrarnos en dos ordenanzas una vez más de la iglesia. Sabe, como miembros de la comunidad de fe, como ya lo hemos dicho, ese término comunidad se refiere a la iglesia. Como miembros de la comunidad de la iglesia, tenemos la oportunidad de participar en una gran variedad de actividades que se diseñan de antemano para ayudarnos a cada uno de nosotros a vivir y a crecer como seguidores de Jesús. Siendo parte del cuerpo de Cristo, nos vemos involucrados en esa participación activa como cuerpo, como miembros de ese cuerpo. Y dijimos, porque somos parte del cuerpo, el cuerpo en función, la iglesia que se mueve, que respira, que avanza, que activa. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos la oportunidad de participar. Una vez más, como miembros de ese cuerpo, tenemos, dijimos, la oportunidad de ¿qué? Participar. Y ahora, ¿cuántos participamos en este cuerpo? No solamente estamos ahí, ¿no? Sino participamos, somos parte integral, ayudamos al cuerpo a moverse. Cuando vemos los miembros de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que cada uno nos ayuda a estar en movimiento. De la misma manera, la iglesia como cuerpo tiene un movimiento, tiene función, se mueve. ¿Y quién mueve ese cuerpo? Pues usted y yo. Entonces, porque somos parte del mismo, entonces tenemos la oportunidad de participar en una gran variedad, obviamente, de actividades que son diseñadas, dijimos, para funciones importantes, para ayudarnos a vivir, en primer lugar. Segundo, crecer como seguidores de Jesús. Entonces la iglesia nos da la oportunidad de vivir la vida de un verdadero discípulo. Aquí aprendemos, aquí desarrollamos carácter, aquí desarrollamos identidad, aquí tenemos escuela, aquí tenemos una preparación, los estudios, la enseñanza, la oración, la alabanza. Todo ello va formando criterio, va formando en nosotros un carácter que lo usamos para la gloria del Señor mientras participamos en la variedad de actividades. Y dijimos, en segundo lugar, nos ayuda a crecer como seguidores de Jesús. Como discípulos, la finalidad es que cada discípulo crezca. ¿Cómo dijimos esto? Como discípulos, ¿qué se pretende? Que cada discípulo, ¿qué cosa? Tenga un crecimiento. El creyente debe crecer. El creyente debe crecer. El discípulo debe crecer en su relación con Cristo Jesús. Ahora, dentro de esas actividades que hacemos, yo creo que entendemos que participamos en muchas de esas cosas. Por ejemplo, en un servicio, obviamente participamos en la alabanza, participamos en la adoración, participamos en la prédica, en la enseñanza, participamos en la oración, participamos en las ofrendas, un sinfín de actividades, dijimos, que son propias de la iglesia, del cuerpo del Señor. Ahora, estas actividades no solamente se llevan a cabo porque sí, estas actividades son útiles. ¿Qué dijimos, hermanos? Alabar, adorar, cantar, participar, ofrendar, todo ello es útil para nuestro crecimiento y puede beneficiarnos de muchas maneras como discípulos de Jesús. Por eso disfrutamos lo que hacemos.
Por eso la actividad no es quién está cantando o quién está enseñando o quién está haciendo X cosa. No, venimos a participar, a ser parte integral de nuestro cuerpo, de nuestra comunidad, que es la iglesia del Señor. Así como dijimos, vamos a concentrarnos en las dos ordenanzas de la iglesia que nos ayudan a recordar, fíjese, nos ayudan a recordar quiénes somos como comunidad de cristianos, de creyentes, amén. Así que si usted está apuntando una vez más, pues listo, lista, esté remarcando, esté apuntando lo más sobresaliente siempre de estos temas, porque son sumamente importantes. Entonces vamos a concentrarnos, dijimos, en dos ordenanzas de la iglesia que nos ayudan a recordar quiénes somos como comunidad de creyentes, amén. Nos ayudan a recordar. Ahora, la primera de esas ordenanzas, iglesia, es el bautismo. ¿Cuál es la primera ordenanza? El bautismo. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Apunte por favor la cita si lo está haciendo. La primera de estas dos ordenanzas, dijimos, es el bautismo. Dice la palabra: ¿acaso no saben ustedes, y pongan atención a la escritura, que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Wow, qué interesante, ¿no? 4. Por tanto, mediante el bautismo, que dice la palabra, fuimos sepultados con él. Amén. En el bautismo que hicimos, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces aquí está lo que el bautismo representa. En el bautismo fuimos nosotros unidos a Cristo, fuimos nosotros expuestos a él, siendo parte de él, y fuimos bautizados para participar en su muerte. O sea, con Cristo juntamente morimos de una manera espiritual. Y también en ese bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo se levantó de entre los muertos, también nosotros resucitemos de alguna manera, ¿no? Hacia la realización de una nueva vida en Cristo Jesús. Lo entendemos todos, ¿verdad? Entonces veamos que el bautismo cristiano, iglesia, es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Una de ellas, ¿no? Antes de su ascensión, antes de subir al cielo, de su ascensión al cielo, Jesús nos dio lo que todos sabemos de antemano, esta gran comisión que todos lo conocemos, ¿no? En Mateo 28, 19 y 20, cuando el Señor se paró y dijo: por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí es donde está la gran comisión, ir. Y esa es la encomienda, y el Señor todavía está esperando que cada uno de nosotros seamos eficaces en poder desarrollar esta gran comisión, ir. Ahora, no solamente ir y predicar el evangelio, no solamente ir y testificar de Cristo, sino ir y hacer discípulos a las naciones, a todo el mundo. Entonces, ¿qué es hacer discípulos? Hacer seguidores de Cristo Jesús. Entonces debemos tener esto en mente, iglesia, porque hay muchos lugares que han sido evangelizados a través de los años, y hay personas que han entrado a diferentes comunidades creyentes, ¿no? Que han llegado a evangelizar, a que se conozca de Jesús, pero en muchos lugares nunca hubo fruto, en muchos lugares nunca se estableció una iglesia, un ministerio fuerte, porque solamente fueron a desparramar la semilla. Pero la Biblia nos dice que no solamente vayamos a predicar la palabra, sino a ser discípulos. Aquí es más serio, ¿no? Es evangelizarlos,
orar por ellos, darles estudios, llevarlos a la conversión y de ahí llevarlos al proceso de discipulado para que el día de mañana ellos que no conocían a Dios ahora sean los que dirigen a otros también en el mismo camino del Señor. Y esa es la forma más eficaz en que la iglesia puede mantenerse de generación a generación. No vamos a estar temiendo decir qué va a pasar con esta iglesia, qué va a suceder si yo me muero, qué va a suceder si yo no estoy aquí el día de mañana, qué va a pasar si como papá, como mamá, de repente ya no estoy aquí, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con los nietos, qué va a pasar con los bisnietos. Bueno, cuando tomamos este llamado muy en serio de ir y hacer discípulos, no vamos a preocuparnos de decir, ¿y qué tal si la iglesia se acaba? ¿Qué tal si ya no hay creyentes en Puerto Arturo el día de mañana? No, para nada. ¿Por qué? Porque cada creyente estará enfocado en hacer nuevos discípulos. Por eso tenemos que multiplicarnos. ¿Me explico, iglesia? ¿Me explico? Por eso la necesidad de poder hablarle a otros del Señor Jesucristo. Y dijo hacer discípulos a todas las naciones, y él también dijo otra cosa, bautizándolos. Amén. Entonces no era solamente predicar, era ganar almas, entrenarlas, bautizarlas. Y cuando una persona es bautizada, obviamente esa es la entrada, es la bienvenida ahora al cuerpo de Cristo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas instrucciones específicas, iglesia, nos damos que la iglesia, estas instrucciones que fueron específicas, hacen ver a la iglesia el día de hoy que es responsable, escúcheme, de poder enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y bautizarlos. ¿Me escuchó? Esta palabra hace responsable a la iglesia de que eso se cumpla una vez más. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Hacer discípulos y bautizarlos. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, esto se debe hacer en todos los lugares. Dijo, vayan por todas las naciones. Así que no es por otra razón el bautismo tiene importancia, porque Jesús simplemente lo ordenó. Entonces, la ordenanza del bautismo, cuando escuchamos esta ordenanza, dijimos que se le ha dado a la iglesia, implica que un nuevo discípulo, amén, de Cristo se sumerge en agua como un testimonio público de su fe en Cristo. Amén. Cuando se lleva a cabo un bautismo, implica que un nuevo discípulo ahora se sumerge en agua, ahora da ese paso de fe y da un testimonio público. Ese es el bautismo, amén. Y sabe, es muy lindo. ¿A cuánto les gusta ir a los bautismos? Nos gusta ir, nos gusta estar viendo, nos da mucha alegría ver a una persona completamente nueva que viene y en obediencia a la palabra baja las aguas bautismales. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos enseña cuando un grupo de personas se están bautizando? ¿Qué decimos nosotros? Aquí podemos ver un nuevo grupo, un grupo completamente consagrado, listo para empezar esta carrera de fe del discipulado. Amén. Alguien más que dijo adiós mundo cruel, ya no vivo más a esa vida, ahora vivo para Cristo Jesús. Y nos emociona. Y como lo hemos dicho, hermanos, qué importante entender este hecho, que en la iglesia del Señor debe haber bautismos. Amén. Debe haber bautismos. Cuando hay bautismos en la iglesia es una señal maravillosa de que la iglesia está evangelizando, de que la iglesia está produciendo nuevos convertidos, de que la iglesia toma esta palabra que dijo Jesús antes de ascender al cielo muy, muy en serio. Ir y hacer discípulos bautizándolos. ¿Escuchó? Cuando una iglesia no bautiza, simplemente es una señal de que la iglesia no está creciendo, de que la iglesia no está evangelizando, de que la iglesia no tiene deseos de que gente nueva venga a ser parte de la congregación.
Por eso este es como un termómetro. ¿Un termómetro para qué sirve? Para chequear la temperatura del cuerpo o de algún instrumento. De la misma manera, el bautismo es como un termómetro de la iglesia. La iglesia está convirtiendo nuevas almas. La iglesia está tomando en serio la gran comisión, o solamente se preocupa por ella. Solamente se preocupa por él, por ella, no se preocupan por los demás. Así que esto nos apasiona, iglesia, pero también nos haga ver la gran responsabilidad que tenemos. Y que cuando en un año, escúcheme, en un año no hay bautismos, debe ponernos a pensar a todos. ¿Escuchó? Preocúpese. Cuando no anunciamos bautismos, cuando no anunciamos, vienen los bautismos, hermano, usted preocúpese y diga, ¿qué está pasando? Usted diga, pastor, ¿qué va a decirle al pastor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está haciendo nada? Pastor, necesitamos preocuparnos. Llame oración y ayuno. Amén. Llame oración y ayuno. Toda esta semana, toda la iglesia no está bien. No hay bautismos. Pero, ¿qué es lo que muchas veces hacemos en vez de ello? Nos hacemos indiferentes. Empezamos a dejar de venir a la iglesia. Empezamos a enfriarnos. Y no nos importa lo que pase. Debe preocuparnos. Y dijimos, somos un cuerpo. Y el cuerpo, como el niño cuando crece, un niño que está sano, ¿cuál es su tendencia normal? Crecer. ¿Me escuchó? Una vez más. Al niño usted no tiene que ponerle muchas vitaminas, no tiene que estarlo estirando del cabello para que crezca. El niño, la niña, si está sano, sana, va a crecer. ¿Por qué? Es un crecimiento normal. La iglesia no tiene que estarla azotando, la iglesia no tiene que estarle pisoteándole para que crezca. Si la iglesia está sana y cada quien cumple con su labor, la iglesia lo menos que puede hacer es crecer. Entonces, esto que nos ponga a pensar. Ahora, obviamente en el crecimiento tenemos que darnos cuenta lo que involucra evangelismo, obviamente. Involucra, hermanos, oración, involucra intercesión. Pero muchas veces queremos que la gente sola llegue. Queremos que el evangelista haga un gran avivamiento y nos llene la iglesia. No va a suceder, iglesia, no va a suceder. ¿Quién va a hacer el trabajo? Traiga los mejores misioneros, traiga los mejores evangelistas, traiga los mejores promotores de crecimiento. No va a suceder. El trabajo va a ser siempre de todos. ¿Escuchó? No nos gusta, ¿verdad? Quisiéramos que alguien más los trajera y dijéramos, mira qué linda iglesia Dios nos ha dado. No, se trata de trabajar. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Todos. Todos. Cumplir, creerle a Dios realmente lo que Él dijo a través de Jesucristo. Simplemente ir y hacer discípulos bautizándolos. Así que ¿cuántos vamos a poner más cuidado en esto, iglesia? En preocuparnos porque haya más bautismos. Gracias a Dios, cada año estamos haciendo bautismos, pero que no baje, hermanos, de una docena, de unos 15, de unos 20 en cada vez que lo hacemos. Gracias por su entusiasmo. Ya. Amén. Tenemos que estar en lo que estamos. Amén. Tenemos que estar en lo que estamos. Por eso cuando una persona acepta a Jesucristo y viene ante sus plantas, hermano, no esté usted indiferente. No diga, otro más o qué cosa. No, usted alégrese. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No cuando hay 20, no cuando son 50. Con un pecador que se arrepiente, en el cielo, hermanos, hacen un fiestón los ángeles increíble. Y qué triste que aquí alguien se convierte, hermanos, y no somos capaces de poder ir a saludarlo. Aquel día tuvimos el lunes tuvimos la junta de los sugieres. Y hablábamos el día domingo, una pareja aceptó a Jesucristo. Y les hice la pregunta, ustedes como mujeres, todos, ¿cuántos de ustedes fueron a saludar a esa pareja en particular el domingo? ¿Sabe? Más de la mitad no lo hizo. Wow. ¿No cree usted que eso es penoso y nos pone en una situación crítica? Pregunto. Sí.
Porque los sugieres somos las personas, o son las personas que deben de estar al tanto de todo ello también. Tuvimos una enseñanza muy importante el día lunes, vamos a tener que repetirla. El saber que el ujier juega un papel muy importante inclusive en el crecimiento de la iglesia. No lo habíamos visto de esa manera, pero sí lo es. Entonces dijimos, una persona acepta al Señor Jesucristo. Hermano, no tenemos que esperar, decir, iglesia, por favor, vaya y salúdelo, dígale qué bendición tan grande. Usted debería de ir corriendo a decir, un discípulo más. Amén. Un discípulo más para el Señor que arrebata el reino de los cielos. Pero dijimos, cuando no le ponemos interés, cuando no nos interesa ni saber su nombre, menos de ir a saludarlo, quiere decir que estamos muy fríos, hermanos. Quiere decir que nuestra actitud hacia el crecimiento no es buena. Porque cuando queremos crecer, la primera persona que llega a la iglesia, hermano, yo le estoy poniendo el ojo, decir, Señor, toca a esta persona. No sé quién es, no sé cuál es su situación, no sé cuál es su necesidad, pero en esta hora, Padre, tócalo, que a la hora del sermón la palabra pueda llegarle, que a la hora que el pastor haga la invitación a aceptar a Cristo, que esta persona te acepte como único y suficiente Salvador. Esa debe de ser la labor de cada uno de nosotros. ¿Qué les digo cuando vamos a hacer el llamado? Por favor, todos con los ojos cerrados. Yo veo todo de aquí. Y muchos están con los ojos abiertos o están con los ojos cerrados y pase, vamos a invitar y de repente, gracias a Dios, ya vienen unas personas y todos de volada, no, quién es, de qué lado, muy curiosos, ¿no? Muy curiosos de quién es, pero qué bueno que dijera, qué padre, ¿no? Pero nomás quiere saber y bueno, ya cierren con los ojos cerrados otra vez. Hermano, debemos estar apasionados de decir, cada alma que pisa este lugar, que entre para cambiar. Es una persona que Dios nos da la oportunidad de poder ganarla y retenerla en nuestra iglesia. Amén. Entonces, sumergir al discípulo en el agua simboliza su muerte al pecado mediante el sacrificio de Cristo. Y cuando el discípulo sale del agua, esto simboliza su resurrección por medio de Jesús como una nueva creación y miembro de la iglesia. Entonces, el bautismo es un símbolo. El bautismo es un testimonio público de que esa persona ha nacido de nuevo como seguidor de Jesús. La persona que decide bautizarse, hermanos, fíjese, hay personas que aceptan, pero todavía como que no saben qué hacer, no saben si van a dar ese paso de fe. Por eso hay personas que tardan unos días, unos meses, unos años y todavía no se quieren bautizar. Porque una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa, hermanos, es dar fe pública de que hemos tenido una relación con Jesús y desde que decidimos bautizarnos, ahora me enlisto en este grupo de discípulos que estamos ahora en esta carrera como discípulo de Jesús. Y hay personas que son simpatizantes, hay personas que solamente son simpatizantes, pero Dios quiere que seamos discípulos. Amén. Por eso Mateo 28, vamos a repetirlo una vez más, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces es a través de esta ordenanza, escúcheme, a través de esta ordenanza del bautismo que una persona es admitida, es bienvenida a la comunión de la iglesia. ¿Cómo puedo ser miembro de una congregación? Puede ser de cualquier manera, pero ¿cómo puedo llegar a ser miembro de la familia de Dios, de la iglesia, amén, del Señor? El medio es aceptando a Jesucristo como Salvador personal y a través del bautismo, porque con él es la entrada, es el tiquete, si así queremos decirle, a la comunión de la iglesia. Entonces esto es sumamente importante. Entonces esta es la primer este requisito que nosotros obedecemos en la palabra, o la primera ordenanza. Y la segunda, rápidamente,
La segunda ordenanza, dijimos la primera, ¿cuál es? El bautismo. Amén. La segunda ordenanza que necesitamos como iglesia es simplemente que revela quiénes somos como miembros de la iglesia, es la comunión. Amén. Y obviamente, ¿cómo se le llama también a la comunión? La Santa Cena. Amén. Entonces, estas dos nos recuerdan quiénes somos y cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. El bautismo, dijimos, es la entrada, es el acceso a la membresía del cuerpo de Cristo. Amén. Dijimos, hay personas que son miembros de iglesias y no son ni nacidos de nuevo. ¿Me escuchó? Mucha gente puede ser miembro, puede estar apuntado su nombre en los libros, miembro de hace 50 años. Pero para ser miembro del cuerpo de Cristo es diferente. El bautismo es la entrada a ello. Cuando una persona dice, yo decido bautizarme, entonces está diciendo públicamente, aquí uno ha muerto al pecado y ahora se enlista en el ejército de los discípulos de Jesús. Entonces, la segunda ordenanza que revela quiénes somos. Por eso practicamos comúnmente en la iglesia lo que es la Santa Comunión o lo que es la Santa Cena. Es decir, ¿para qué hacemos eso? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? Cada vez que lo celebramos, ¿qué se recuerda? Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad de fe, una vez más usa esta segunda ordenanza para revelar quiénes somos. ¿Todos pueden participar de la Santa Cena? No. ¿Escuchó? Solamente los que han muerto al pecado y han aceptado a Jesús como su Salvador personal, se han bautizado y han decidido públicamente, han declarado ser discípulos, seguidores de Jesús. ¿Me está siguiendo? Entonces es la comunión, conocida también como la Cena del Señor. Esta última cena es lo que llamamos la última cena que Jesús comió con sus discípulos antes de ser traicionado, antes de ser arrestado. La última cena la podemos ver aquí en los evangelios y fue la última vez que cenó con los discípulos y fue una comida de Pascua. La Pascua fue el tiempo de la fiesta de la Pascua y fue uno de los momentos más importantes de la última cena del Señor. Y en esa cena Él dio un mandamiento, una orden para recordar lo que iba a hacer Él a favor de toda la humanidad: derramar su sangre preciosa sobre la cruz, pagando así la deuda por nuestros pecados. Entonces la Santa Cena es recordada hoy, tiene que ser recordada, y cuando lo hacemos recordamos ese día fatal y también recordamos la comunión que tenemos con el Señor. ¿Sabe? El propio Jesús fue el que estableció esta ordenanza para la iglesia durante la última cena antes de la crucifixión. Si vamos a Lucas capítulo 22, apúntele. Lucas 22, versículo 19 al 20. Dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, diferentes iglesias obviamente practican la cena del Señor de manera diferente, pero los elementos básicos vienen a ser los mismos. Dentro de la comunidad de la iglesia, dentro de la comunidad de fe, los discípulos de Jesús, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Obedecemos los mandamientos de Él al comer y beber para recordar su sacrificio a nuestro favor. Entonces la ordenanza, esa ordenanza que está establecida en la palabra de la cena del Señor es vital porque nos recuerda a cada uno de nosotros, nos sigue recordando la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué existe? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el común denominador que mueve la iglesia?
La iglesia no es una institución cualquiera. La iglesia no es un club social. La iglesia tiene una identidad, y la iglesia obviamente tenemos que entenderla, que fue formada en base al sacrificio de Jesús de Nazaret. Por tanto, el mundo, a lo largo de la historia de la iglesia, los discípulos de Jesús se han unido mediante la cena del Señor. Nos habla la cena, nos habla de comunión. Comunión con Dios en primer lugar, pero también comunión entre los hermanos. En los temas anteriores hablábamos que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos como iglesia tiene que estar basado en el amor. El amor es la plataforma, el amor es desde donde nosotros nos elevamos para hacer algo para Dios. No hacemos las cosas basadas en conocimiento, basadas en talentos, porque hay personas que tienen habilidades y talentos. No es de ahí, es basado en el amor. Ese debe ser el fundamento. ¿Qué te mueve a ti a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que hay detrás de ti en lo que tú haces para el Señor? Ya lo mencionamos anteriormente. ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres ser aplaudido? ¿Quieres ser famoso? ¿Qué es lo que te motiva? Que la motivación debe de ser el amor. Entonces, de la misma manera, entendemos que la Santa Cena nos habla de comunión, en primer lugar, ¿con quién? Con Dios. Y en segundo lugar, tenemos comunión con nuestros hermanos. Cuando participamos de la Santa Cena, por eso dice la palabra, que debemos de tener cuidado, hermanos. Si tenemos algún problema con algún hermano, alguna hermana, debemos de tener mucho cuidado. Necesitamos arreglar esa situación y así tomar de la copa, porque si no, juicio estamos comiendo. Tengamos mucho cuidado. Entonces, del mismo modo, la cena del Señor nos recuerda el propósito de la iglesia. Incluso al recordar y tener comunión con la muerte del Señor como pago por nuestros pecados, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos que otros necesitan experimentar su perdón. Así como nosotros fuimos perdonados, otros lo necesitan. La cena del Señor nos inspira a compartir el mensaje del Evangelio con un mundo que todavía necesita un Salvador. Amén. ¿Qué es lo que hace la Santa Cena? Una vez más, es comunión con Dios, comunión con los hermanos, y también esa comunión, esa Santa Cena nos impulsa a poder llegar al corazón de los que no le conocen, para que también puedan ser alcanzados por esa gracia que a nosotros nos ha tocado. Póngase de pie en esta hora. ¿Qué es lo que vimos en esta tarde a través de este tema? 2 ordenanzas de la iglesia. Amén. 2 ordenanzas de la iglesia. ¿Cuál fue la primera? El bautismo. El bautismo, ¿qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que representa con relación al cuerpo, con relación a la comunidad de fe? ¿Qué es el bautismo? A ver, es el boleto, es la entrada, ¿sí? La admisión a el cuerpo de Cristo, el bautismo. ¿Cuál fue la segunda ordenanza? La comunión, Santa Comunión o Santa Cena. ¿Qué nos recuerda la Santa Cena? Nos recuerda comunión con Dios y comunión con los demás, y también al participar de esa Santa Comunión, de esa Santa Cena, nos inspira para poder hablarle a otros que también conozcan a Jesús. Cierre sus ojos. Padre amado, queremos darte gracias por esta linda palabra que nos has dado, Dios, estas 2 ordenanzas que rigen tu iglesia, que cada uno de nosotros como discípulos podamos entender que hay una forma de poder integrarse al grupo de los discípulos, al grupo de la comunidad de fe, y es a través de ti, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y el bautismo ahora es un testimonio vivo de que ya no vivimos más para el pecado, sino que ahora hemos muerto con Cristo Jesús y hemos sido resucitados para que andemos en una vida completamente nueva. Enséñanos, Dios, la gran importancia de ser discípulos, pero también la gran importancia de hacer otros discípulos. La segunda ordenanza, la Santa Cena. Gracias, Dios, porque a través de ella tenemos comunión contigo y también tenemos comunión con nuestros hermanos, y al practicarla
nos invita de la misma manera a poder hablarles a otros de tu amor y de tu gracia. Te adoramos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, en esta hora le invito a que pasemos aquí al frente, por favor, y vamos a ponernos de pie aquí al frente, por favor, y vamos a estar orando unos momentos. Vamos a pedir que esa unción de Dios venga de una manera sobrenatural y entendamos este propósito. Hagamos esta línea aquí al frente, por favor. Pónganse todos en línea, por favorcito. Y vamos a hablar con Dios. Este curso es muy significativo. Este curso nos habla de discipulado, nos habla de crecimiento, nos habla de madurez, nos habla de estabilidad, nos habla de compromiso, nos habla de crecimiento. Y vamos a tomar ese reto, iglesia. Vamos a tomar ese reto y vamos a darle sentido y vamos a darle importancia. Vamos a decir: Señor, tú me estás hablando. Quizás no soy el buen discípulo que tú has querido que yo sea, y yo me comprometo a ser un mejor discípulo. Y que ya que me hablaste en esta tarde acerca de estas ordenanzas como es el bautismo, cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios. Que yo pueda realizar el hecho de que antes de que tú subieras al cielo, dijiste: vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, iglesia, Jesús estaba para ascender al cielo. Jesús estaba para ir una vez más al lugar de donde Él vino. Pero antes de irse, le preocupó tanto el compartir con sus discípulos, con sus seguidores, este principio. Él les dijo: no se queden aquí, vayan a las naciones y hagan discípulos y bautícenlos. Y sabes, iglesia,